El objeto conocido como 3I Atlas dejó perpleja a la comunidad científica desde el primer momento en que sus datos comenzaron a llegar. Lo que parecía ser un visitante más, siguiendo patrones conocidos, terminó revelando un comportamiento tan extremo que obligó a los astrónomos a replantearse todo lo que creían saber sobre los cometas interestelares. Lo que ocurrió con este objeto no solo fue inesperado, sino que casi borró una de las señales más comunes que se usan para identificar a un cometa activo. Cuando 3I Atlas reapareció después de pasar detrás del Sol, los investigadores esperaban observar un fenómeno familiar, un aumento progresivo del vapor de agua conforme el hielo comenzara a calentarse. Eso es lo normal. Eso es lo que siempre sucede. Sin embargo, las primeras mediciones rompieron por completo ese esquema. La señal de agua apenas se distinguía del fondo, como si estuviera siendo sofocada. En contraste, el dióxido de carbono, que normalmente juega un papel secundario, dominaba el espectro de una forma nunca antes vista. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un error, instrumentos mal calibrados, interferencias o incluso una confusión con otro objeto. Pero conforme observatorios independientes comenzaron a reportar exactamente el mismo patrón, con la misma forma y el mismo desequilibrio químico, la posibilidad de una falla técnica se desvaneció. Los datos coincidían demasiado bien. El problema no estaba en los instrumentos. El problema era el propio cometa. Antes de profundizar en el misterio, los equipos científicos tuvieron que enfrentar otro obstáculo inesperado: la confusión pública. En ese mismo periodo, varios cometas distintos, con nombres similares, aparecieron en los titulares. Uno se fragmentó, otro fue descubierto por un astrónomo famoso, y las noticias comenzaron a mezclarse. Para quienes seguían el tema de manera casual, todo parecía formar parte de la misma historia. Pero no lo era. Separar los datos reales del ruido mediático fue crucial. Una vez que se aisló la información correcta, la anomalía de 3I Atlas se volvió imposible de ignorar. Con el panorama más claro, los investigadores dirigieron su atención a la superficie del objeto. La forma en que reflejaba la luz solar no era común. Presentaba un tono rojo profundo, mucho más oscuro e intenso que el de la mayoría de los cometas conocidos. Es cierto que el paso del tiempo y la radiación solar pueden oscurecer el hielo, pero esto iba mucho más allá de un simple envejecimiento. El análisis espectral sugería la presencia de capas ricas en compuestos de carbono complejos, algo que no se forma fácilmente bajo condiciones normales. Esa observación abrió una nueva pregunta inquietante. ¿Y si la superficie de este objeto no reflejaba su origen, sino su historia? Para responderla, los científicos decidieron mirar más allá del presente y reconstruir el viaje de 3I Atlas a través del espacio interestelar. Ese entorno no es un vacío tranquilo. Está lleno de partículas de alta energía que viajan a velocidades extremas. Cuando estas partículas impactan contra un cuerpo helado, rompen enlaces moleculares y desencadenan reacciones químicas profundas. Si un objeto como este pasa miles de millones de años expuesto a ese bombardeo constante, su capa exterior se convierte en una especie de archivo químico. Material que originalmente se formó alrededor de otra estrella puede transformarse lentamente en algo completamente distinto. Para comprobar esta idea, los científicos comenzaron a desarrollar simulaciones detalladas. En ellas, observaron cómo el monóxido de carbono, bajo exposición constante a radiación energética, se descompone y se recombina repetidamente hasta convertirse en dióxido de carbono. Cada uno de estos ciclos altera un poco más la composición de la superficie. Con el paso del tiempo, el dióxido de carbono se acumula, saturando las capas exteriores, mientras que el hielo más antiguo y puro queda sellado en el interior, protegido bajo una costra cada vez más gruesa. De pronto, las lecturas que al inicio parecían absurdas empezaron a tener sentido. 3I Atlas no nació con ese desequilibrio químico. Lo fue acumulando durante su travesía por la galaxia. El color rojo intenso también comenzó a encajar en este nuevo marco. Cada impacto de partículas energéticas oscurece un poco más la superficie, enriqueciéndola con compuestos complejos. Lo que los telescopios observaban no era una señal de un origen extraño, sino la huella visible de un procesamiento implacable. Cuanto más se analizaba la curva de luz reflejada,
más coincidía con lo que los modelos predecían para una superficie destruida y reconstruida innumerables veces. Este descubrimiento obligó a los científicos a cambiar su enfoque. En lugar de buscar pistas sobre el lugar de nacimiento del cometa, comenzaron a entender que la información más valiosa estaba en lo que había sobrevivido. La química extraña ya no hablaba de formación, sino de resistencia. Eso planteó una inquietud aún mayor. ¿Cuántos otros visitantes interestelares podrían estar llegando a nuestro sistema solar con superficies igualmente alteradas, ocultando su verdadera naturaleza? Si esta información te está resultando tan sorprendente como a los propios investigadores, tómate un momento para suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás los próximos descubrimientos que están cambiando nuestra forma de entender el universo. Con esa nueva perspectiva, la atención se desplazó del análisis químico a la apariencia física del objeto. Y fue entonces cuando quedó claro que las rarezas de Tracy y Atlas no se limitaban a los números. Su superficie reflejaba la luz con un rojo tan saturado que hacía que otros cometas parecieran pálidos en comparación. No se trataba de manchas aisladas ni de zonas irregulares. El color era uniforme, persistente, como si toda la superficie hubiera sido modificada por el mismo proceso durante eones. Para investigar más a fondo, los científicos recurrieron a datos de varias misiones espaciales que, por coincidencia, observaron el objeto desde diferentes ángulos. Cada conjunto de datos aportó detalles clave: contornos inesperadamente suaves, patrones de dispersión del polvo y variaciones sutiles en la textura. Todo apuntaba a la misma conclusión. La superficie no solo estaba envejecida, estaba reconstruida. Y aún así, quedaba una pregunta sin responder. ¿Qué tan profunda era esa capa alterada? Si realmente se trataba de una costra creada por radiación, el acercamiento al Sol debería haber revelado grietas, cambios de color o señales de hielo fresco emergiendo desde el interior. Pero nada de eso ocurrió. La superficie se mantuvo estable, como si protegiera celosamente lo que había debajo. Ese comportamiento desconcertante marcó el inicio de una nueva etapa en la investigación, una que llevaría a los científicos a buscar respuestas no solo en la luz visible, sino en señales mucho más sutiles, señales que revelarían lo que realmente se escondía bajo la piel de Tracy y Atlas. Ante la ausencia total de señales visibles de hielo fresco, los científicos comprendieron que debían buscar respuestas en otro lugar. Si la superficie de Tracy y Atlas era tan resistente como parecía, entonces los cambios no se revelarían a simple vista. La clave estaría en los gases. El comportamiento del gas que escapa de un cometa puede decir mucho sobre lo que ocurre bajo su superficie, incluso cuando esa superficie actúa como una barrera casi impenetrable. A diferencia del polvo o del color, los gases no pueden ocultarse por completo. Tienen que abrirse paso, filtrarse por grietas microscópicas o canales internos, y la forma en que lo hacen delata la estructura que los contiene. Con esto en mente, los investigadores comenzaron a observar con mayor atención los patrones de liberación de gas de Tracy y Atlas, buscando cualquier pista que indicara qué tan profunda y compacta era esa misteriosa costra exterior. Fue entonces cuando una nave que ni siquiera estaba diseñada para estudiar cometas se volvió crucial. La misión MAVEN de la NASA, cuyo objetivo principal es analizar la atmósfera de Marte, cuenta con instrumentos capaces de detectar emisiones ultravioletas extremadamente débiles. Estas emisiones permiten identificar hidrógeno, un componente clave que se libera cuando el vapor de agua se descompone bajo la luz solar. Cuando Tracy y Atlas pasó por el campo de visión de MAVEN, los científicos aprovecharon la oportunidad. Los datos que llegaron eran sutiles, pero suficientes para separar la señal del cometa del hidrógeno que normalmente llena el espacio interplanetario. Al analizar la forma y expansión de esa nube de hidrógeno, surgió una revelación inesperada. En lugar de expandirse de manera rápida y uniforme, como lo haría si el gas brotara directamente de hielo, expuesto, la nube crecía lentamente, de forma irregular. Era como si el gas tuviera que luchar para escapar, atravesando capas densas antes de liberarse al espacio. Este comportamiento encajaba perfectamente con la idea de una superficie endurecida, gruesa y altamente procesada. El gas no estaba explotando hacia el exterior, estaba filtrándose, y ese detalle lo cambiaba todo. Incluso pequeñas variaciones en la forma de la nube
observadas conforme el objeto rotaba, sugerían que la costra no tenía el mismo grosor en toda su superficie. Algunas zonas ofrecían más resistencia que otras, pero ninguna parecía lo suficientemente delgada como para dejar al descubierto el interior intacto. Con esta evidencia, la imagen de Tracy Atlas comenzó a definirse con mayor claridad. No se trataba de un objeto inactivo ni de un cuerpo extraño disfrazado de cometa. Era un cometa auténtico, pero cubierto por una armadura química forjada durante un viaje inimaginablemente largo. Y eso llevó a una pregunta aún más inquietante. Si este objeto había desarrollado una capa tan gruesa, ¿cuántos otros visitantes interestelares podrían llegar de la misma forma? La implicación era profunda. Durante años, los científicos habían esperado que los objetos provenientes de fuera del sistema solar fueran cápsulas del tiempo, portadores de material casi intacto de otros sistemas estelares. Pero Tracy Atlas sugería algo distinto. Tal vez muchos de esos objetos llegan con superficies que ya no cuentan la historia de su origen, sino la historia de todo lo que han soportado en el camino. Esto obligó a replantear las estrategias de observación. En lugar de tratar la superficie como una ventana directa al pasado, ahora debía interpretarse como un escudo que altera, filtra y distorsiona la información. Para descifrar lo que hay debajo, no basta con mirar. Hay que analizar cómo responde ese escudo al calor, a la rotación y a la presión interna de los gases. Este cambio de enfoque ya está influyendo en el diseño de futuras misiones. Los instrumentos del mañana tendrán que ser capaces de detectar diferencias mínimas entre capas procesadas y materiales más profundos. Los telescopios deberán identificar señales débiles mucho antes, cuando el objeto aún esté lejos del Sol, antes de que el calentamiento modifique aún más su comportamiento. Mientras tanto, los científicos se enfrentaban a otro desafío fundamental: confirmar sin ninguna duda que Tracy Atlas se comportaba como un cometa verdadero bajo toda esa capa alterada. Las observaciones ópticas y ultravioletas eran convincentes, pero aún faltaba una prueba definitiva, una señal clara de que, bajo la costra endurecida, el objeto seguía liberando productos típicos de la actividad cometaria. Para lograrlo, era necesario recurrir a una de las técnicas más exigentes de la astronomía: la observación por radio. Cuando la luz solar rompe las moléculas de agua liberadas por un cometa, se generan fragmentos químicos extremadamente débiles. Estos fragmentos emiten señales específicas en frecuencias de radio muy precisas, pero captarlas es extraordinariamente difícil. Son fugaces, tenues y fácilmente ahogadas por el ruido del espacio. En el caso de Tracy Atlas, el reto era aún mayor. Si la superficie realmente estaba tan procesada, esas señales podrían ser casi indetectables. Sin embargo, precisamente por eso, encontrarlas sería la prueba definitiva. Si esas emisiones aparecían, significaría que, pese a todo, el cometa seguía funcionando como tal bajo su piel transformada. El conjunto de radiotelescopios MERCAT fue el encargado de asumir ese desafío. Durante días, las antenas apuntaron al objeto, recolectando datos con paciencia extrema. No hubo resultados inmediatos, solo una acumulación lenta de información, casi silenciosa. Pero entonces, en medio de ese fondo aparentemente uniforme, algo cambió. Una frecuencia específica comenzó a elevarse apenas por encima del ruido. Era una señal frágil, delicada, pero inconfundible. Correspondía exactamente al tipo de emisión que se produce cuando la luz solar divide moléculas de agua. Era la confirmación que los científicos buscaban. Bajo todas esas capas, bajo toda esa historia de radiación y transformación, Tracy Atlas seguía siendo un cometa natural. No había nada artificial, nada anómalo en su esencia, solo un sobreviviente. Un objeto que había cruzado la galaxia y cuya superficie había sido reescrita una y otra vez por el entorno más hostil imaginable. Esa pequeña señal de radio fue suficiente para cerrar un debate y abrir muchos otros. Con la naturaleza del objeto confirmada, la atención se desplazó a un nuevo objetivo: su movimiento. Seguir con precisión la trayectoria de un visitante interestelar no es tarea sencilla. Se desplazan más rápido que los objetos ligados al Sol y ofrecen una ventana de observación mucho más corta. Pero Tracy Atlas ofrecía una oportunidad única. Varias naves espaciales, dispersas por el sistema solar interior, tenían líneas de visión diferentes del cometa.
Al comparar los tiempos exactos en los que cada una detectaba ligeros cambios en su posición, los científicos lograron refinar su trayectoria con una precisión nunca antes alcanzada para un objeto de este tipo. Este esfuerzo fue más que un ejercicio académico. Demostró que una red de observación distribuida, incluso usando naves que no fueron diseñadas para este propósito, puede seguir a un objeto interestelar con una exactitud sorprendente. Es una capacidad que podría ser crucial en el futuro, no solo para la ciencia, sino para la seguridad planetaria, porque los visitantes de fuera del sistema solar no avisan, se mueven rápido, aparecen de pronto y desaparecen con la misma velocidad. El trabajo realizado con 3I Atlas mostró que, si se actúa con rapidez y coordinación, es posible reducir drásticamente la incertidumbre sobre su trayectoria. Mientras el cometa comenzaba a alejarse nuevamente del Sol, los investigadores observaron atentamente, esperando algún cambio final. Tal vez una grieta, tal vez una liberación repentina de material interior. Pero nada de eso ocurrió. La superficie se mantuvo firme, reforzando la idea de una costra mucho más gruesa de lo que se había imaginado al principio. Esa estabilidad llevó a una conclusión aún más amplia. Si objetos como este pueden soportar el calentamiento solar sin revelar su interior, entonces muchas historias interestelares podrían permanecer ocultas para siempre, a menos que se desarrollen nuevas formas de leerlas indirectamente. Y precisamente, ahí es donde comienza el siguiente capítulo de esta historia. Con la superficie demostrando una resistencia inesperada, los científicos comenzaron a aceptar una realidad incómoda. Incluso bajo el intenso calentamiento solar, el interior de 3I Atlas seguía completamente oculto. Ninguna grieta visible, ningún colapso estructural, ninguna liberación repentina de material fresco. Todo indicaba que la costra exterior no solo era gruesa, sino extraordinariamente estable. Y eso llevó a una pregunta inevitable. Si este objeto había desarrollado una armadura tan eficaz, ¿cuántos otros visitantes interestelares podrían estar llegando de la misma manera, disfrazados por capas que ocultan su verdadera historia? Esta idea cambió por completo la forma en que los investigadores interpretan los objetos provenientes de fuera del sistema solar. Durante décadas, se pensó que estos cuerpos serían mensajeros casi intactos de otros sistemas estelares, portadores de pistas claras sobre cómo se forman los planetas alrededor de estrellas lejanas. Pero 3I Atlas sugería algo mucho más complejo. Tal vez muchos de estos objetos no traen consigo un retrato fiel de su origen, sino un registro detallado de todo lo que han soportado durante su viaje. La radiación cósmica, lejos de ser un simple factor de desgaste, emerge ahora como una fuerza creativa. No solo erosiona, sino que transforma. Reescribe la química, altera los colores, compacta las capas superficiales y modifica la forma en que un objeto interactúa con la luz y el calor. En el caso de 3I Atlas, esa transformación fue tan profunda que casi logró ocultar su identidad como cometa. Esta revelación llevó a los científicos a replantear una de las suposiciones más básicas en la astronomía cometaria, que la superficie siempre ofrece pistas directas sobre el interior. Con objetos interestelares, esa regla ya no puede darse por sentada. Ahora, cada observación debe interpretarse como una combinación de origen y travesía, una mezcla entre lo que el objeto fue y lo que el universo lo obligó a convertirse. Este cambio de perspectiva también tiene consecuencias prácticas. Si los futuros visitantes interestelares llegan con superficies profundamente alteradas, entonces los instrumentos actuales podrían estar contando solo una parte de la historia. Las señales más importantes podrían estar ocultas bajo capas que no reaccionan de forma dramática al calor solar. Detectarlas requerirá nuevas estrategias, nuevos modelos y, sobre todo, paciencia. Por eso, los equipos científicos comenzaron a mirar hacia el futuro. Un telescopio de próxima generación, diseñado para escanear el cielo con una sensibilidad sin precedentes, está a punto de entrar en operación. Cuando lo haga, se espera que detecte decenas, quizá cientos de objetos interestelares cada año. Cada uno de ellos será una oportunidad para comprobar si 3I Atlas es una rareza o la norma. Si la mayoría de esos objetos presentan colores intensos, emisiones de gas atípicas y superficies químicamente procesadas, entonces quedará claro que el viaje interestelar deja una firma universal.
una firma que hasta ahora apenas comenzamos a reconocer. En ese escenario, los astrónomos no solo estudiarán de dónde vienen estos cuerpos, sino qué les ocurrió en el camino. Mientras tanto, otras misiones ya en marcha ofrecen nuevas oportunidades. Una nave que explora las regiones exteriores del Sistema Solar pronto alineará su trayectoria con la estela dejada por 3I Atlas. Desde esa distancia, el cometa ya no estará dominado por el calor del Sol, lo que permitirá observar cómo evoluciona su actividad en condiciones más frías. Cualquier cambio, por mínimo que sea, podría revelar detalles adicionales sobre la estructura de su costra. A nivel teórico, los modelos también evolucionan. Ahora incorporan no solo la formación inicial del objeto, sino miles de millones de años de exposición a radiación, impactos de partículas y ciclos de recomposición química. Estos modelos sugieren que la capa procesada podría alcanzar profundidades sorprendentes, lo suficiente como para sellar el interior por completo durante todo el paso por un sistema estelar. Esto plantea una paradoja fascinante. Los objetos interestelares son, al mismo tiempo, mensajeros del pasado y productos del viaje. Su superficie no miente, pero tampoco dice toda la verdad. Cuenta una historia distinta, la de la resistencia, la adaptación y la transformación bajo condiciones extremas. En el caso de 3I Atlas, esa historia quedó grabada en su color, en la forma en que liberó gas, en la manera en que desafió las expectativas. Cada observación agregó una capa más de comprensión, pero también abrió nuevas preguntas. ¿Es posible perforar indirectamente esa costra usando solo observaciones remotas? ¿Existen firmas específicas que delaten la presencia de hielo primitivo muy por debajo de la superficie? Algunos investigadores creen que la clave podría estar en cómo responden estos objetos a cambios rápidos de temperatura. Otros apuntan a variaciones sutiles en la composición del gas conforme el cometa rota. Ninguna de estas señales es fácil de detectar, pero juntas podrían ofrecer un mapa indirecto del interior. Aquí es donde la participación del público también se vuelve importante. Cada nuevo objeto descubierto genera datos masivos que deben analizarse rápidamente. Algoritmos automáticos ayudan, pero la curiosidad humana sigue siendo fundamental para notar patrones inesperados. ¿Y tú, crees que los próximos visitantes interestelares serán tan misteriosos como 3I Atlas o revelarán algo completamente distinto? Mientras la comunidad científica debate estas posibilidades, una cosa ya es segura. El estudio de 3I Atlas marcó un antes y un después. Ya no basta con observar un objeto y clasificarlo rápidamente. Ahora, cada visitante debe ser analizado como un sobreviviente de la galaxia, portador de una historia compleja escrita capa por capa. Conforme el cometa se alejaba, su actividad disminuía lentamente, sin eventos dramáticos ni finales espectaculares. Pero su legado no dependía de un último estallido. Dependía de las preguntas que dejó atrás. Preguntas que ahora guían la preparación para el próximo encuentro. Porque el universo no ha terminado de enviarnos viajeros. Y la próxima vez, los científicos estarán listos para leer no solo lo que estos objetos son, sino todo lo que han vivido. A medida que 3I Atlas se alejaba de la región más intensa del Sistema Solar, los científicos comenzaron a observar su comportamiento con un nuevo objetivo. Ya no se trataba solo de entender qué era el objeto, sino de descifrar qué podía enseñar sobre el futuro de la exploración interestelar. El cometa había demostrado que incluso un visitante auténtico puede ocultar su esencia bajo capas moldeadas por la radiación, y eso obligaba a replantear la forma en que se interpretan los datos astronómicos. Uno de los aprendizajes más importantes fue comprender que la estabilidad de la superficie no era una anomalía, sino una consecuencia lógica de su historia. Durante miles de millones de años, el objeto había sido bombardeado por partículas energéticas en el espacio profundo. Cada impacto, cada recomposición química, contribuía a compactar la capa exterior, volviéndola menos reactiva, más oscura y sorprendentemente resistente. Cuando finalmente entró en contacto con el calor del Sol, esa capa ya estaba preparada para soportarlo. Este hallazgo cambió la forma en que los investigadores piensan sobre la actividad cometaria. En lugar de esperar erupciones violentas o cambios bruscos, ahora saben que algunos objetos pueden liberar gas de manera lenta y controlada, filtrándose a través de capas densas sin alterar visiblemente su apariencia.
Esa liberación silenciosa puede ser fácil de pasar por alto, pero es justo ahí donde se esconden las pistas más valiosas. La experiencia con 3i Atlas también dejó claro que la colaboración entre misiones es esencial. Ninguna nave, ningún telescopio por sí solo habría podido revelar la historia completa. Fueron las observaciones combinadas, ópticas, ultravioletas, de radio y de dinámica orbital, las que permitieron construir un retrato coherente. Esta forma de trabajar, distribuida y coordinada, se perfila ahora como el estándar para futuros encuentros con objetos interestelares. Además, el seguimiento preciso de su trayectoria demostró algo fundamental, que es posible reaccionar con rapidez ante la llegada de un visitante inesperado. Al aprovechar datos de múltiples plataformas, los científicos lograron reducir incertidumbres que antes se consideraban inevitables. Esto no solo mejora la ciencia, sino que abre la puerta a una mejor preparación ante objetos rápidos y poco predecibles. Mientras tanto, los modelos teóricos continuaron refinándose. Al incorporar los datos reales obtenidos de 3i Atlas, los científicos pudieron ajustar sus simulaciones para reflejar mejor la influencia de la radiación cósmica a lo largo de escalas de tiempo extremas. Los resultados reforzaron una idea inquietante. La superficie procesada puede actuar como una cápsula sellada, aislando el interior durante todo el paso por un sistema estelar. Eso significa que, incluso cuando un objeto parece activo, lo que observamos podría ser solo una fracción de su verdadera composición. El interior puede permanecer intacto, invisible, mientras la superficie cuenta una historia distinta. Esta dualidad convierte a cada visitante interestelar en un rompecabezas complejo, donde cada pieza debe interpretarse con cautela. A nivel tecnológico, estas conclusiones ya están influyendo en el diseño de nuevos instrumentos. Los futuros telescopios no solo buscarán brillo o tamaño, sino patrones sutiles en color, emisión de gas y comportamiento térmico. Las misiones espaciales, por su parte, deberán estar preparadas para reaccionar rápidamente, ajustando sus objetivos conforme surjan nuevas oportunidades de observación. También se está considerando un cambio en la forma en que se priorizan los descubrimientos. En lugar de enfocarse solo en los objetos más espectaculares, los científicos saben ahora que incluso aquellos que parecen tranquilos pueden esconder procesos extraordinarios. La lección de 3i Atlas es clara. La ausencia de drama visible no significa ausencia de información. Conforme los datos se acumulaban, una idea comenzó a consolidarse. El universo no solo produce objetos, los transforma continuamente. Cada región del espacio deja su marca, y los cuerpos que lo atraviesan se convierten en testigos de esas fuerzas invisibles. En ese sentido, 3i Atlas no fue solo un cometa, sino un registro móvil de la historia galáctica. Esta comprensión más profunda también invita a una reflexión más amplia. Cuando observamos el cielo, solemos pensar en los objetos como entidades estáticas, definidas por su origen. Pero la realidad es mucho más dinámica. Los cuerpos celestes evolucionan, se adaptan y cambian de forma conforme interactúan con su entorno. Su identidad no es fija, es el resultado de un proceso continuo. En el caso de los visitantes interestelares, ese proceso es especialmente extremo. No están protegidos por la influencia estable de una sola estrella. Vagabundean durante eones, expuestos a las condiciones más duras que ofrece la galaxia. Y cuando finalmente cruzan nuestro vecindario cósmico, traen consigo las huellas de ese viaje. Algunos científicos comparan estas superficies procesadas con manuscritos antiguos, reescritos una y otra vez. El texto original puede estar oculto, pero las capas superiores cuentan su propia historia. Leerlas requiere nuevas habilidades, nuevas preguntas y una mente abierta a reinterpretar lo que creemos saber. En este punto, la investigación sobre 3i Atlas había cumplido uno de sus objetivos más importantes: cambiar la conversación. Ya no se trata solo de catalogar objetos, sino de comprender procesos, de ver cada descubrimiento no como una respuesta final, sino como una invitación a profundizar más. Y mientras el cometa continuaba su silencioso alejamiento, los científicos dirigían su mirada al horizonte, sabiendo que el siguiente visitante podría aparecer en cualquier momento. La diferencia es que ahora, gracias a lo aprendido, estarían mejor preparados para entenderlo.
Con el paso de los días, 3i Atlas se fue perdiendo lentamente en la oscuridad, alejándose del calor del sol y reduciendo su actividad de manera gradual. No hubo un evento final espectacular, ni una revelación súbita de su interior. Y paradójicamente, fue justamente esa calma lo que terminó de confirmar una de las ideas más profundas que dejó este objeto. Su superficie estaba diseñada, por su propia historia, para resistir. Los científicos observaron con atención hasta el último momento posible. Esperaban algún cambio tardío, alguna señal de que el enfriamiento permitiría grietas o desprendimientos que revelaran capas más antiguas. Pero nada de eso ocurrió. La costra se mantuvo intacta, reforzando la conclusión de que no se trataba de una capa superficial frágil, sino de una estructura consolidada durante miles de millones de años. Esa resistencia obligó a aceptar una verdad fundamental. Muchos visitantes interestelares podrían atravesar sistemas completos sin revelar jamás su núcleo original. No porque no lo tengan, sino porque el viaje mismo los transforma en algo distinto. Lo que llega hasta nosotros no es una muestra pura del lugar donde nacieron, sino el resultado final de una travesía extrema por la galaxia. A partir de este punto, la investigación dejó de centrarse solo en 3i Atlas y comenzó a extenderse hacia el futuro. Los datos obtenidos se convirtieron en una referencia clave para interpretar nuevos descubrimientos. Cada color inusual, cada patrón extraño de emisión de gas, cada superficie aparentemente inerte, ahora se analiza bajo una nueva luz. Ya no se asume que lo visible lo explica todo. Ahora se entiende que lo más importante puede estar oculto, protegido por capas que cuentan una historia diferente. La historia del camino, no del origen, y esa distinción es crucial para la ciencia moderna. Las próximas décadas prometen una avalancha de nuevos objetos interestelares. Con telescopios más sensibles y sistemas de alerta más rápidos, los astrónomos esperan detectar visitantes mucho antes de que se acerquen al Sol. Esto permitirá observarlos en estados más fríos, menos alterados, y comparar sus características con las de 3i Atlas. Si muchos de ellos muestran señales similares, colores intensos, actividad moderada, superficies resistentes, entonces quedará claro que este cometa no fue una excepción. Será la confirmación de que la radiación galáctica actúa como un escultor silencioso, remodelando todo lo que se atreve a cruzar el espacio entre estrellas. Pero incluso si algunos futuros visitantes se comportan de forma distinta, 3i Atlas ya habrá cumplido su papel. Demostró que nuestras expectativas eran incompletas, que el universo es más paciente, más complejo y más transformador de lo que solemos imaginar. Hoy, los científicos ya no ven a los cometas interestelares solo como fragmentos errantes, sino como archivos vivientes. No archivos ordenados, fáciles de leer, sino documentos antiguos, llenos de capas, correcciones y silencios. Entenderlos requiere aprender a leer entre líneas, a interpretar lo que no se muestra de forma directa. La gran revelación de 3i Atlas no fue solo su química extraña, ni su color profundo, ni su inusual liberación de gases. Fue el recordatorio de que el viaje importa tanto como el origen, que cada objeto que llega hasta nosotros trae consigo no una sola historia, sino muchas superpuestas. Y mientras la ciencia se prepara para el próximo visitante que emerja desde la negrura del espacio, queda una pregunta flotando en el aire. Cuando aparezca el siguiente objeto interestelar, ¿nos mostrará por fin su verdadero interior o solo otra superficie tallada por la galaxia? Déjame saber en los comentarios qué crees tú, y si piensas que el próximo visitante será más revelador o igual de enigmático que 3i Atlas. Porque una cosa es segura, el universo aún no ha terminado de sorprendernos, y cada nuevo viajero traerá consigo no solo respuestas, sino nuevas formas de hacer preguntas.